Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión particular del SEDEC. Pues vamos a continuar con el estudio de una filosofía keynesiana, derivado de un modelo keynesiano, o sea, de Edgar Cayce, con el propósito de tener una guía que nos permita pues mejorar nuestra vida y sobre todo alinearnos con el poder superior y aprender a avanzar más, teniendo ya las bases firmes de esta enseñanza, de esta doctrina de Edgar Cayce. De hecho, este es el fundamento de todo conocimiento espiritual, me atrevo a decirlo, porque se fundamenta en las bases que son muy sólidas, como lo que tiene que ver con Dios, nuestra presencia, nuestra existencia y el sentido de nuestra vida en el plano material y en cualquier plano. Nuestro propósito es aprender de nosotros mismos, aprender a identificar las cualidades divinas, aprender a mutar aquellos defectos, aquellas apariencias que no son plenamente de la armonía universal y aprender a transformarnos en la mejor versión que mora en nosotros mismos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la temática. Me voy a permitir compartir parte de las multimedias que hemos utilizado, de las diapositivas, y sobre todo, pues bueno, vamos a hacer una serie de reflexiones, ¿no? Ya hicimos una oración al inicio y siempre son bienvenidos todos a esta oración, a esta sintonización inicial, y al final hacemos un cierre, un agradecimiento. Entonces voy a compartir la pantalla y bueno, los invito a sintonizarnos con estas enseñanzas y que ojalá puedan servir a todos nosotros. Cualquier cosa me la hacen ver, de favor. Si voy muy rápido, también me dicen. También cualquier cosa con toda confianza. Esta escuela de autoconocimiento por una vida con valores es Edgar Cayce, es el nombre que estamos utilizando para esta escuela. Aunque realmente no somos muchos, no importa, lo importante es que seamos, digamos, congruentes con estas enseñanzas, que las aprendamos y que las practiquemos para poder sacar resultados, sacar evidencia de su cumplimiento, de su eficacia. Entonces, la escuela de autoconocimiento se funda en que todo parte de aprender a conocerte y la parte de por una vida con valores es con una vida, buscamos una vida que podamos incrementar su calidad a través de los valores que podamos ir cultivando en nosotros mismos. Tenemos los puntos de contacto para aquellos que deseen comunicarse con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con esta temática. Vamos a pasar a estas multimedias, ya las hemos visto, estas diapositivas, pero me voy a detener en esta, que comentábamos que en qué punto nos encontrábamos, era la pregunta número 2, no la he olvidado. Esa era la tarea, que era básicamente en qué punto nos encontramos. Y bueno, independientemente del punto que nos encontremos, quizás ya hemos superado bastante la línea de inconsciencia, estamos en el proceso de autoconocimiento, estamos en el proceso de hacer concientización, o sea, hacer conciencia de algunas cosas que necesitamos concientizar, sobre todo aquello que nos genera sufrimiento, malestar, dolor, eh, temores, por ejemplo, miedos, resistencias al cambio en positivo. Todo eso lo tenemos que hacer consciente, es decir, del inconsciente, hacerlo consciente para empezar a identificarlo, para empezar digamos, a ponerle nombre y a través de un proceso de la práctica de la presencia de Dios, de las cualidades, virtudes, bondades de Dios a través de la meditación y la oración, vamos a aprender a ser el ser real que todos somos, el ser más profundo, el ser más auténtico. Entonces, independientemente en qué escalón pensemos que estamos, lo cierto es que todos estamos todavía en el proceso de autoconocimiento. Algunos ya están haciendo conciencia, o sea, concientización de lo que tienen que mutar, lo que tienen que cambiar, y algunos se están dando cuenta de cosas que no se habían dado cuenta, y algunos pocos quizás son los que estamos practicando o están practicando la presencia de Dios, o sea, haciendo uno, unificándose con Dios de una manera más que intelectual, a través de la vibración, a través de elevar nuestra vibración. Y la única forma que tenemos de elevar la vibración es a través del amor, a través de las virtudes, a través de las acciones, porque por eso estamos encarnados. Cuando estamos encarnados es señal de que algo importante es practicar en la acción lo más que podamos esto que estamos aprendiendo.
No se vale únicamente intelectualizar, que tenemos esa tendencia, la mayoría de los que buscamos el conocimiento. Tenemos que practicar a través de la parte física, tenemos que bajar a piso lo más que se pueda esto que estamos aprendiendo. Entonces todos estamos más o menos en esta línea, más o menos. Algunos estamos quizás o están ya desarrollando el ser real, o al menos ya manifestándolo a través del control, por ejemplo, de la voluntad, a través de la paciencia, a través del amor, a través de ir un poco más allá de sí mismos. Ya estaríamos practicando el ser real, o sea, la conciencia divina, el yo soy que soy, ¿no? Y esto se va a dar a través de la atención. Es indudable, indispensable el control, el autocontrol de la atención, porque ahí se va a volcar la energía creativa para crear. Entonces, este material pues ya lo practicamos, bueno, ya lo explicamos. Digamos, no es tan fácil, es un poco, digamos, fuerte si lo concientizamos, es bastante interesante que en tan pocos escalones podamos explicar todo, ¿no? Pero bueno, yo les dejo ahí la explicación para aquellos que me preguntaban la importancia de estar en un punto, por qué identificarlo y a qué punto estamos. Entonces, este ejercicio que hice ahora, o este ejemplo que les di, espero que les sirva. Digo, quizás me voy un poco rápido porque doy por entendido que sí lo entendemos, válgase, pero es muy importante. Este escalón, estos escalones son fundamentales para el avance. O sea, es imprescindible el entender esto. Y es indudable que la realidad que vivimos nos permite autoconocernos, las personas que encontramos en nuestro alrededor, en nuestra familia, enemigos sobre todo, problemas que tenemos en nuestro trato con los demás, nos permiten conocernos y nos invitan a hacer conciencia, a ser conscientes, o sea, concientizar esas situaciones para encontrar la causa raíz. Y la práctica de la presencia de Dios obviamente sería a través de la oración y la meditación, aunque todo este proceso se desarrolla con estas bases. Finalmente, la atención o la importancia que le demos, ¿no? Que le demos a eso que estamos, esos hallazgos que estamos encontrando y cómo los vamos a trabajar con la práctica de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, por eso, en el escalón de la evolución de la conciencia donde me encuentro y el siguiente peldaño y cómo pienso ascenderlo, cómo lo estoy haciendo. Esta sería la tarea 2 y espero que con eso más o menos quede claro. Entonces vamos a seguir. Esto ya lo vimos en anteriores sesiones. No me voy a detener en ellos. Me voy a detener en la parte que creo fundamental. Voy a quitarme de aquí, la más importante. El modelo keynesiano, el modelo de Edgar Cayce, el modelo de vida keynesiano o keynesiano, consta de estos postulados, ya los vimos. Estábamos revisando el primer postulado, Dios existe o Dios es. Este postulado es el más imprescindible, el más importante, y este postulado lo tocamos ya en la última parte, y aquí lo vimos, por ejemplo, en esta parte lo revisamos y llegamos hasta este punto. Dios es, Dios existe. Esta frase puede englobar todo una contundencia tremenda que puede cambiar nuestra vida. Si Dios existe, ¿cómo lo percibo? ¿Cómo lo interpreto? Porque es lo más importante. Quizás no es tan importante lo que es real, o sea que Dios es y no es quizás no es tan importante tener, digámoslo así, que Dios es absoluto, Dios es perfecto, Dios es inmutable, es todopoderoso, es omnisciente. Dios tiene todas las cualidades en un grado extremadamente inconcebible para nosotros. ¿Por qué? Porque si eso lo percibimos, podemos caer en el extremo de pensar que Dios es inalcanzable. Podemos pensar que Dios es una cosa aparte a nosotros. Y ese sería el tremendo error que muchas veces caemos, aquellos que idealizamos a Dios, pese a que válgase. Es importante tener la idea de Dios o tener una comprensión. Pero lo más importante es cómo estoy yo practicando la presencia o la conciencia o la compañía de Dios en mí. Eso es lo más importante. O sea, cuál es el concepto que tengo de Dios y más que el concepto, cómo lo estoy viviendo en mi quehacer diario. Es sumamente importante esto. Y también el nombre de Dios puede ser algo que nos choque. Por ejemplo, los que venimos de las ideologías religiosas,
donde llegamos quizás a rebelarnos contra ese concepto o creemos que Dios es castigador. Cuando llegamos a una comprensión más alta, llegamos a ese entendimiento, que Dios es la energía positiva, es la energía creativa que origina, que mueve, que controla, que hace que evolucione todo el cosmos. Es la fuente única, central, todopoderosa y es el proveedor de todo bien por excelencia. Así podemos tener el amor de la madre o de la pareja o de los hijos o de un perrito, por ejemplo. Ese amor es el mismo, es la misma emanación de Dios o es el acto de Dios, es la manifestación de Dios más directa para nuestros sentidos. Entonces, aquí yo estaba revisando en el libro muchas moradas, donde realmente quité algunas cosas porque realmente lo que quiero es que nos enfoquemos. Sin embargo, la idea es que todos estudiemos y sobre todo todos meditemos y sobre todo todos interioricemos el conocimiento. ¿Por qué? Interiorizarlo es asimilarlo y hacerlo práctico en nuestras vidas. No tiene chiste hablar de Dios, que Dios existe y que Dios es, si yo no tengo un vínculo afectivo, por llamarlo de alguna forma, con esa conciencia, con ese ser, con esa inteligencia. Entonces el Maestro Jesús enfatizaba una y otra vez que lo más importante era el Padre Creador, era el Padre Universal, era el Padre Azul, también lo llamaba así. Y entonces en este sentido es súper importante entender esto. Y bueno, aquí dice todo el universo manifiesto es una expresión de la energía creativa del universo, es decir, de Dios, la energía creativa. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Participamos de su energía y de su divinidad. Participamos de su energía y de su divinidad. Y debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con él. Debemos aprender, no hemos aprendido a darnos cuenta, no nos hemos dado cuenta de nuestra unidad con Él, no la hemos concientizado todavía. Entonces, muy interesante el punto. O sea, yo quizás me detuviera en este aspecto. Todo el universo manifiesto, o sea, el universo evidenciado, es una expresión, es una manifestación de la energía creativa del universo. O sea, es una creación. En él vivimos, o sea, en el Padre, en el universo creado por el Padre, pero también en el Padre vivimos. De él nos originamos, nos movemos hacia él y en él tenemos nuestro ser. Participamos de su energía y también de su divinidad y debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con él. Este es un texto, pero tremendamente manifiesto, tremendamente poderoso. Aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con Él. Participamos de su energía. Somos una extensión de su propia esencia, de su propia energía, de su propio ser. Sin embargo, no manifestamos la perfección que Él manifiesta, pero tenemos ese regalo que es la propia existencia, la propia individualidad. Entonces debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con Él. Debemos concientizar nuestra unidad con Él. O sea, damos por hecho que ya hay una unidad, pero al no tenerla consciente es como si no estuviera. Y aquí nos atenemos a este texto, a este escalones, escalera, donde nos dice, debemos aprender a concientizar nuestra unidad con Él. ¿Dónde está? Aquí. La mayoría de los seres humanos estamos en la inconsciencia con respecto a nuestra relación con Dios, porque simplemente podemos pensar que Dios está en los cielos o que está apartado de nosotros y nosotros somos otra cosa. Debemos tener autoconocimiento para reconocer la divinidad de nosotros y en todo y hacer concientización, hacer conciencia de nuestra unidad, nuestra integración con Él. Y esto se logra a través de la práctica de su vibración, de su radiación, para ser uno con Él de manera consciente. Esta sería más o menos la explicación burda, muy limitada de lo que podríamos decir que es Dios y cuál es el papel o el rol que tenemos nosotros al estar viviendo. No podemos separarnos de Dios y porque somos uno con Él, somos Él mismo de alguna forma, somos extensiones de Él. Entonces, eso quería enfatizarlo porque tenemos que aprender a hacer conciencia, nuestra unidad con Él, a darnos cuenta. Darnos cuenta es hacer conciencia.
¿Y cómo lo voy a hacer si mi atención está puesta la mayor parte del tiempo en todo menos en Él? Quizás lo vemos como un artículo de lujo o como un salvavidas cada vez que nos estamos hundiendo en una situación, en una enfermedad, en un problema que no le encontramos solución. Y recurrimos a Dios para que nos salve, para que nos cure, para que nos dé lo que necesitamos. Pero una vez que lo recibimos, o si no lo recibimos, renegamos. Y si lo recibimos, simplemente quizás damos las gracias, quizás no, pero regresamos a nuestro estado habitual, a no hacer conciencia que Dios existe y que Dios es y que somos uno con Él. Entonces, esto es súper importante. Yo casi podría resumir toda la historia, toda la instrucción espiritual. Dios es y yo soy uno con Él. O sea, la unidad, la unicidad con Él. Entonces, lo más importante, más que mil cosas, más que las vidas y más que todos los satisfactores que podamos recibir, las alegrías y todo lo que podamos pensar que es nuestra felicidad, no tenemos la más remota idea de que nuestra máxima felicidad está en función de hacer conciencia o concientizar nuestra unidad con Dios, porque es la manera en que nos convertimos conscientemente en Él y gozamos de su dicha que es imperecedera, que es perfecta, que es eterna, que es absoluta. Entonces el ser humano fue creado para ser feliz, pero no puede ser feliz sin Dios. Y si no puede ser feliz sin Dios, ¿cómo lo va a hacer si no concientiza la unidad con Dios? ¿Y cómo vas a concientizar la unidad con Dios si no pone atención al menos al concepto de Dios o la energía creativa? Al menos en el día, cuánto tiempo, cuánto a meditación, cuántas horas dedica a concientizar, a hacer más fuerte esa relación. Por eso es tan importante este concepto, es súper importante esta definición, esta sugerencia de práctica. Cada uno lo puede ir haciendo, no necesitamos tanto intelecto y tantas enseñanzas, pero súper importante esta explicación, súper importante clarificar este aspecto. Entonces, ya pasando a este punto, la tarea que se había dejado era precisamente esa. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te conectas con Él? ¿Cómo te diriges con Él? ¿Cómo recibes sus respuestas? ¿Qué necesitamos hacer para aprender a ser uno con Él? Para aprender a sintonizarnos. Porque somos un programa, por decirlo así, independiente de Dios, pero que nosotros nos hicimos independiente. Y nos hemos dado cuenta que ese programa ha generado mucho sufrimiento. La única forma de regresar a hacer un programa feliz es precisamente resintonizar con el controlador universal, con la fuente, con el programa maestro, por decirle así. Ser reseteado y empezar nuevamente a vibrar con esa frecuencia, que es la más alta. Es una frecuencia infinitamente perfecta. Entonces, esa sería un complemento a la explicación que se dio en la sesión pasada. Ojalá puedan tener en lo posible ese despertar, esa comprensión, sobre todo esa necesidad. La mayoría de los seres humanos tienen en sus almas la necesidad de Dios, pero las conciencias externas, los egos, están enfocados en mil cosas, menos en eso. Y a Dios lo vemos casi cuando nos vamos a morir o cuando tenemos ciertamente alguna necesidad mayor o un problema grave. Entonces, eso que es tremendamente bárbaro. En los mundos superiores es al revés, o sea, no existe más que la presencia de Dios, la conciencia de Dios, y los seres están dedicados a concientizar la unidad con su creador y por ende con sus semejantes. Entonces, vamos a continuar. Voy a quitarme aquí. Entonces, derivado de esto, cada alma es una porción de Dios. Es bárbaro, porque por eso nos hacen divinos. Dice, cada uno de nosotros es un alma, una porción de la energía divina que nos trajo hacia el ser. Esto es una reflexión muy profunda. No tenemos ni siquiera la admiración de que cómo somos, o sea, cómo tenemos un ser, cómo somos conscientes de nosotros mismos. Ese ser nos lo trajo alguien, nos lo dio alguien, ese regalo de la individualidad, del darse cuenta de que tenemos un ser, que somos conscientes de nosotros mismos y que somos divinos, somos una porción de la divinidad.
y tan perdurables somos como la propia energía creativa del universo, o sea, Dios mismo. O sea, somos eternos. Permanecemos en relación con Dios o con esa energía creativa del universo, del cosmos, como un rayo del sol para con el sol, o como una gota de agua para con el océano. Esta es una imagen simbólica, es una metáfora de cómo podemos relacionarnos. Y podemos entenderlo que un rayo de sol pues tiene la misma esencia del sol mismo y una gota de agua tiene los mismos ingredientes del océano. Nuestro cuerpo, en este sentido, es lo que la vestimenta para el hombre. Nuestro cuerpo físico es un vestido, es un traje que cuando se deteriora, pues conviene desecharlo para usar uno nuevo. Es lo que llaman muerte y que tanta gente le da tanto miedo. La muerte es una transición donde se deja el cuerpo, la vestimenta ya desajustada, ya vieja, ya obsoleta, ya con muchos problemas, enfermedades, etcétera, aunque se debe de respetar y valorar como un siervo fiel que nos ayudó 60, 100, 80 años, por ejemplo. Pero nuestro cuerpo es simplemente la vestimenta con la cual revestimos o envolvemos al espíritu. Ahora bien, nosotros participamos de Dios como con esta relación, somos un pequeño arroyo, un pequeño ramal de ese río inmenso que es Dios, muy pequeño, es un arroyuelo. Y un arroyuelo no puede ser más que el propio río caudaloso o el propio mar. Cuando nosotros pretendemos separarnos de lo que somos, es lo que llamaríamos autoexaltación, que para fines prácticos es el defecto del orgullo. Con esto generamos un cortocircuito en el programa universal, porque está fundamentado de que somos una parte del todo, pero no somos el todo. Cuando pretendemos, digamos, subir nuestro nivel y parecernos al río, cuando somos un arroyuelo que apenas está germinando, generamos una especie de disonancia y no nos identificamos con la función que tenemos que cumplir en esa etapa de nuestra evolución. Entonces, esa autoexaltación, que sería ese orgullo, genera la disrupción, la separación del alma misma, y esta alma, o sea, nuestra propia conciencia, pierde sus interrelaciones. No estamos en las relaciones armoniosas con los demás y con el todo. Entonces, cuando el ser humano usa o abusa de esa prerrogativa del libre albedrío y se constituye como alguien superior a su hermano, ciertamente que genera ese cortocircuito y esa misma alma empieza a generar una vibración digámoslo así, de separación, como si fuera un foco que se desconecta de la serie de Navidad. Entonces ese foco quiere ser más y quiere ser más potente, sustrayendo la energía de los otros focos, pues va a colapsar, se va a fundir, o al menos va a ser cortocircuito. Entonces eso es lo que llaman cuando hay ese orgullo y esa separación de sí misma, es decir, no es fiel a sí misma, se separa de sus funciones, de su modelo, de su plan, de su programa, de su nivel, de donde debe de estar, y pierde sus interrelaciones. Esto me recuerda, por ejemplo, como una célula cancerígena que quiere cambiar, quiere mutar, ya no utiliza el oxígeno y sobrevive en un estado anaerobio, fuera de oxígeno, y empieza a ser disruptiva, empieza a chocar con las otras células, empieza a utilizar energías que no debe y provoca energías diferentes y se genera un foco rojo en el cuerpo. Entonces pierde sus interrelaciones con las demás células hermanas. Y a la otro se tiene que extirpar, se tiene que disgregar, se tiene que transmutar en otra cosa. Entonces, a diferencia digo, tampoco es que nos sintamos células cancerosas, porque no es el caso, pero al menos células enfermas sí. O sea, una persona que está llena de orgullo es una persona enferma. Puede estar consciente del orgullo o no, pero se apropia de algo que no es. El ego se apropia de la propia identidad del alma y eso es una barbaridad. O sea, el alma mía o el espíritu mío es el mismo que está vibrando en el alma y en el cuerpo de los demás. Entonces, tan divinos son los demás como yo. Y aquí no hay diferencias de económicas, de estatus, de raza, color, sexo o lo que sea, inclusive de nivel evolutivo.
Tan importante es una persona que pareciera no tiene cultura, no tiene conocimiento, no tiene dinero, no tiene nada, como una persona que está supermillonaria o tiene todo. Entonces es muy importante recordar, amar a Dios sobre todas las cosas se fundamenta en esto, porque Dios es el patrón original, es la geometría sagrada universal, la fuente de toda perfección, el dador de todo bien, el Señor de todos los mundos, de todos los seres. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La fe en Dios es indestructible, nos hace indestructibles, porque podemos perder el cuerpo, podemos enfermarnos, podemos pasar lo que sea, pero algo que no nos quiten es la confianza absoluta en Dios. Entonces, por eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, con ello evitas la parte esta, la parte del orgullo, de la autoexaltación, de apropiarte de algo que no eres y de querer ser lo que no eres. Entonces, a diferencia de ellos, los seres que descubren estos principios son fieles a su fuente, aquellos que elaboran y glorifican con su vida, o sea, con su ejemplo de vida, a la causa suprema y hacen su voluntad, son aquellos que sintonizan y están conforme a ese modelo evolutivo progresivo, a ese proceso de crecimiento de manera sana, de manera armoniosa, en paz. Entonces dice, yo y mi casa serviremos al Dios viviente. ¿Qué significa? Mi yo, mi conciencia, mi ser real y mi casa, que es mi cuerpo, mi vestimenta, serviremos al Dios viviente, digámoslo así, glorificándolo con el ejemplo, con los pensamientos, con las acciones y con las obras que yo pueda hacer en su nombre, por decirlo así. Porque estamos buscando hacer su voluntad, que es el bien, que es el amor, que es la unidad. Entonces, es muy importante recordar esto. Cada alma es una porción de Dios y tú eres un alma que habita un cuerpo. Aquí dice, busquemos el fuego de la chispa que ya está dentro de nosotros. Y somos una chispa divina, también lo dice, ¿no? Entonces, muy interesante el tema. ¿Quién eres tú? Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Quién te trajo el ser? ¿Quién procura tu evolución? ¿Quién te cuidó para que llegaras aquí? ¿Qué vas a hacer con lo que eres? Lo único que tienes es la prerrogativa de decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu persona. ¿Vas a buscar agradar a esa fuente, a sintonizar, a glorificar a esa fuente con tu ejemplo? ¿O vas a ser de los alterados, de los autoexaltados, de aquellos que generan disrupciones con sus hermanos? Aquellos que hacen el mal, que tratan de explotar a los demás o ponerse encima de los otros, porque ahí sí están perdiendo su propia identidad, pierden sus interrelaciones, sus conexiones, sus relaciones que deben de tener a Dios y a nuestros semejantes. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente y ahorita hago un pequeño espacio. La vida está llena de objetivos. Ok, pues ya vimos. Dios, yo existo, mi relación con los demás, y yo vengo a la tierra y estoy en la vida. Sea la vida encarnada o sea la vida como desencarnado, está llena de objetivos, tanto en este plano como en el otro. El detalle es que muchas veces no pensamos que la vida tiene un objetivo y pensamos que la vida es para venir, para apropiarnos, acumular cosas, para desarrollar el ego, para sobresalir, para competir y ganar a los demás. Y no entendemos que la vida está llena de objetivos, o sea, la vida está con un propósito. No viniste nada más porque te aventaron por el karma o por lo que te tocaba, no. La vida te están dando una oportunidad de que este espacio que llamamos vida, espacio-tiempo, lugar-tiempo, lo utilicemos con un propósito, con un objetivo específico, con objetivos específicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estar aquí, de que tú estés aquí? El objetivo es muy claro, que aprendas a concientizar la presencia de Dios en tu ser y lo integres. Aprendas a ser la mejor versión de ti mismo y aprendas a evolucionar conscientemente con la compañía de Dios, integrando a Dios, sintonizando a Dios, siendo uno con Él y con tus hermanos. La vida tiene un propósito. La vida te está enseñando lecciones que no has aprendido y a desarrollar esas relaciones, esas interrelaciones que hablábamos, que se refieren al amor a Dios sobre todas las cosas y al amor a tu prójimo como si fueras tú mismo, porque de hecho lo eres, no hay diferencia.
Entonces la vida tiene un propósito, tiene objetivos, tiene está fundamentada con un destino particular. La vida es un espacio como en un lienzo donde tú creas tu propia obra, donde tú estableces tu proyección como ente creador. La vida, tanto en la materia como en el plano espiritual, tiene el mismo propósito. Es decir, tiene objetivos específicos de crecimiento para ti, de evolución consciente, de concientización de ti mismo y de la energía creativa, o sea, el Espíritu de Dios que mora en ti. Entonces la gente piensa que la vida es para venir, para pasar el tiempo, les digo, para objetivos superfluos, objetivos vanos, objetivos materialistas, egoístas, egocentristas, y de alguna forma no ese es el objetivo. Digamos, pueden ser objetivos secundarios que ayudan a un objetivo primario. Por ejemplo, si tienes que estudiar o si tienes que buscar un trabajo y tienes que ocuparte y aprender a producir, por ejemplo, a ser disciplinado, eso te ayuda para un objetivo mayor, trascendental. Pero no ese es el objetivo en sí. No es así que tengas que venir a ser doctor o que vengas a ser ingeniero o ser empresario. Puede ser que la carrera de doctor te ayude a desarrollar la empatía por el amor a tus semejantes o el amor a tus semejantes, o te dé la oportunidad de servir, o desarrolles un área que no habías desarrollado en vidas anteriores. Pero no ese es el objetivo, tener un trabajo y tener dinero, o tener comodidad, o tener pasatiempos, o pasártela bien y andar viajando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida tiene un objetivo que a lo mejor por estar enfocado en cosas superfluas estás desaprovechando. Entonces la vida no es algo casual, ni tampoco un accidente o porque se embarazó tu mamá o y te trajo al mundo. No, o sea, la vida tiene un proyecto, tiene un propósito, tiene objetivos. Que los tengamos consciente o no es otra cosa. Y mucho de la inconsciencia es precisamente porque estamos en esa terquedad de ser inconscientes viviendo una vida superficial. Entonces, el objetivo último de nuestra vida es volver a unirnos con Dios. Es en una participación consciente de la divinidad. Es decir, concientizar. Participación es compartir, es conectarse con Él, integrarse con Él y ser consciente de la propia divinidad en uno. Entonces, volver a unirnos con Dios, integrarnos con Él e integrarlo a nuestra propia vida, manifestarlo con nuestra propia persona, por muy limitados que estemos. Y se dice que fuimos uno con Él en el principio. De hecho, sí, como células de su cuerpo, fuimos uno con su cuerpo. Partimos de Él en ignorante adhesión a la materia. Aquí hubo una aparente involución, porque de alguna forma sí estaba programado que bajáramos al plano físico, al plano de denso, pero que no nos adhiriéramos tanto a la materia. Es decir, que no nos identificásemos tanto con los objetos materiales o con el propio cuerpo, por decirlo así, con la propia personalidad o ego. Entonces, cuando lo hicimos, caímos en lo que le llaman la gran caída, cuando nos resbalamos por un sentido de separatividad con nuestra fuente. En el momento en que decidimos vibrar en frecuencia baja en el mal, en ese momento hubo esa disrupción, hubo la gran caída, la separación de la fuente, de lo bueno, de lo bello, de lo perfecto. Y aunado al orgullo y egoísmo o el apego a lo material, pues eso nos consolidó, nos cristalizó como seres que pareciera que no somos hijos de la divinidad, porque pareciera que somos como animalitos, digo, estamos muy cercanos al reino animal, pero sobre todo no tomamos en cuenta la idea de Dios como una conciencia existente en todo, en nosotros y en lo que nos rodea. Y no lo tomamos en cuenta, o sea, no hay reverencia a la vida, no hay valoración por la oportunidad que tenemos de estar vivos, de estar conscientes, de ser uno con Él. Entonces, dicen por ahí, donde está, si tu atención se focaliza en algo, eso lo hace realidad. A Dios, al focalizar nuestra atención en la vida mundana, en la vida del día a día, pues a Dios no lo tomamos en cuenta. Vemos la televisión, vemos el negocios, vemos pendientes que tenemos, pero no tenemos pendientes por Dios, no tenemos el enfoque a Dios. Por lo tanto, Dios no, aparentemente no existe. Aparentemente es una idea del último orden en nuestras prioridades, en nuestras vidas, siendo que debería ser la primera. Pero bueno, se dice que la Tierra es un mundo de causalidad, no es de
Es de causa y efecto, no de casualidad. Aunque apareciera que existe la casualidad, el azar, lo cierto es de que eso no existe. Existen leyes inmutables y este mundo es matemático. Es regido por las matemáticas espiritual, por decirlo de alguna forma, por el orden, por la armonía, por el equilibrio, por la energía. La Tierra es un mundo de causalidad. Causa y efecto tienen su impacto aquí. En este plano, los efectos que vivimos tienen una causa y toda causa va a generar un efecto. No hay nada que esté aquí, sea problemas, situaciones, oportunidades o lo que sea, hasta nuestro propio carácter, que no tenga una causa porque no existe esa posibilidad. O sea, todo efecto tiene una causa, todo fruto tiene su árbol de donde procede. Toda raíz genera un árbol, por decirlo así. Toda tallo tiene su raíz, por decirlo de alguna forma. Entonces la ley de causa y efecto es algo extraordinario. Cuando tenemos algo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es su causa? Y la causa en general está en nosotros mismos. Entonces encarnamos en este plano material para encontrar, fíjense aquí, ¿para qué encarnamos? Para encontrar estas verdades. O sea, porque si no el ser humano vive dormido. Con tantas religiones, con tantas creencias desajustadas, con tantos enfoques en otra cosa menos en Dios, pues estamos perdidos. No tenemos la brújula que nos guíe, el norte que nos direccione, el sol que nos alumbre. Entramos en este plano material precisamente para encontrar estas grandes verdades, sencillas verdades, y también para darlas a conocer a otros. Si ya las encontraste, tienes que practicarlas, porque sería algo absurdo, sería necio, sería una persona ignorante, una persona fanática que encuentra un gran tesoro y no lo utiliza para mejorar su vida. Entonces, muchos de los buscadores buscan y aparentemente no encuentran o encuentran lo que buscan. Por ejemplo, muchos buscadores espirituales buscan el intelecto, embadurnar su intelecto de puras tonterías, de puras cosas que los sacan del centro. Por ejemplo, en estas charlas pudiera ser. O sea, tocamos un tema, otro tema y otro tema, pero el más importante tema es Dios y tu relación con Él. Y olvídate de lo demás. Lo más importante es la relación que tengas con Dios, la concientización de tu relación con Dios y cómo la vas a vivir y cómo la estás viviendo en el día a día. Entonces, entramos en este plano material con el propósito de encontrar estas grandes verdades. ¿Para qué? Para aplicarlas, para usarlas. Y si ya lo estamos haciendo, para darlas a conocer a otros, de tal manera que otros también puedan alcanzar un mejor entendimiento de los objetivos por los cuales entraron al plano material. Cada alma, cada uno de ellos entró a este plano. Mucha gente esto no lo entiende, pero simplemente con que empiece a sintonizarse con su ser interno, que tenga espacios de silencio, aunque no sepa meditar, que tenga oración, que tenga devoción a su divinidad, confianza en el poder superior, puede avanzar más que nosotros mismos que estamos estudiando los temas. Cada vez que encarnamos venimos a completar la ley, la ley que trajo tu alma al ser, para convertirte en uno con él. Y esto parece algo raro. Venimos a completar el proceso de crecimiento a través de la encarnación, con el propósito de convertirnos en cada encarnación cada vez más en Él, siendo uno con Él, participando de su divinidad conscientemente, concientizando su divinidad en nosotros. ¿Por qué? Porque la herencia que tenemos todos los hijos de Dios es al menos conocernos a nosotros mismos para ser uno con el Padre, con nuestro origen, con nuestra fuente. Es ser uno con las fuerzas creativas, que es el todo. Entonces imagínense, los seres humanos somos divinos, no sabemos que somos divinos y menos valoramos y reconocemos nuestra fuente con el objetivo de ser uno con ella. Entonces, ese es nuestro propósito fundamental. La vida está llena de objetivos y el objetivo es conócete, identifícate con tu fuente y trabaja en ser mejor esa sintonización, esa unión, esa integración con él. Es lo que tenemos que hacer. Dice, la vida es 10% de lo que te ocurre y 90% de cómo reaccionas a ello. Bueno, esta es una cuestión psicológica y es válido. La forma de reaccionar y las reacciones que tengas depende de qué tan verdaderas o falsas sean, qué tanto estén sintonizadas con estas verdades. Muy bien. Entonces, con este mismo sentido, y aquí voy a hacer un alto,
termino y lo hago. La vida es continua. Son fases alternadas, es como si fuera la corriente eléctrica que tiene movimientos oscilatorios de subida y bajada. La corriente, por ejemplo, la electricidad o el agua, el aire, los movimientos del planeta tienen esa vibración de sube y baja, y las olas del mar, por ejemplo. Pero todo es continuidad, todos los procesos se repiten. Así como hay primavera, verano, otoño y invierno, no termina en invierno y se acaba todo. Sigue primavera, verano, otoño y invierno. Hay procesos de creación, de crecimiento, de plenitud, de decadencia, de destrucción. Y vuelve a repetir el círculo. La vida también es continua. La vida no termina, la vida sigue y continúa. Entonces nosotros podemos pensar que nuestro retorno a la compañía con Dios como compañeros perfectos, pues deberíamos forzarlo. Es un proceso que se da de manera natural, pero se intensifica con la intención y con el objetivo, el enfoque de la mente. Por ejemplo, una persona que busca a Dios desde temprano y que procura conectarse y ser uno con Él, va a avanzar más que una persona que está perdida viendo cuántas monedas logró en el día, por ejemplo. Entonces, nuestro retorno hacia la compañía con Dios como compañeros perfectos, con plena conciencia, o sea, haber concientizado nuestra relación con Dios, con nuestra personalidad divina, no se va a lograr de manera rápida. Es un proceso gradual, es un proceso progresivo, pero depende mucho del individuo, de su intención, de su corazón, de qué tanto ama a Dios sobre todas las cosas y cómo lo está haciendo, y qué tanto ama al prójimo, que son los caminos para llegar a acelerar, entre comillas, ese proceso. El perfeccionamiento de la concientización es un proceso lento y gradual que puede tardar eones de tiempo, o sea, millones de años. Pero para nosotros, para el espíritu, no hay tiempo ni hay espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarnos en esta encarnación. No podemos pensar de aquí cuántas miles de vidas nos falten. ¿Por qué? Porque el momento es hoy y el lugar es aquí. O sea, es ahora y aquí. Y dice aquí, tú no vas al cielo, ni creas que vas a ir al cielo. No es así. O sea, no te vas a mudar de un lado a otro. Tú creces para convertirte en el cielo, para hacer el cielo, para el cielo mismo. O sea, tú te transformas en ese paraíso, en ese cielo. La vida es continua y solamente cambia de sus fases, como la corriente eléctrica, la corriente alterna de la electricidad, cambia en sus fases. O sea, como primavera, verano, otoño y invierno, noche y día, por ejemplo. ¿Debido a qué? Básicamente a la concientización que tenga el individuo que está viviendo esa experiencia. O sea, qué grado de conciencia y de percepción tenga, o cambio en la naturaleza vibratoria de la existencia, es decir, estoy como espíritu o estoy encarnado. O sea, las alternancias, ¿no? Estoy encarnado, estoy desencarnado, estoy desencarnado, estoy encarnado, estoy en el planeta Tierra, estoy en otro planeta, estoy en otro planeta, regreso a la Tierra, por ejemplo. Entonces depende de mi conciencia, de mí mismo y de mi entorno, de mis circunstancias, de mi grado de conciencia, pero también de la vibración del cuerpo donde estoy, de la vibración de la naturaleza corporal o no que tenga, por ejemplo. Entonces, dice aquí que la entidad es hoy resultado de lo que fue ayer. O sea, ahorita somos el compendio de todo lo que fuimos en el pasado. Nuestros deseos, nuestros desajustes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras intenciones, dónde nos jala la atención, nuestros vicios, todo depende todo se acumuló y ahorita es lo mejor que tenemos, lo bueno y lo malo. Y bueno, hoy somos el resultado de haber vivido tanto en la materialidad, en vidas pasadas encarnado, pero también en otras regiones de concientización, como son los planos espirituales o los planos astrales. Entonces, somos algo maravilloso. Tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento y de alguna forma somos el resultado del ayer. Aprende esto, la continuidad de la vida. Solo hay un tiempo, hay solo un espacio. No hay otra fuerza diferente a Dios, a la fuente única, a la energía creativa en sus diferentes fases. Imagínense cuántos millones de oportunidades y de seres están viviendo. Cada quien tiene una conciencia diferente, un grado de comprensión de sí mismo y un grado de interrelación con la propia fuente. Y la pregunta es, ¿en qué punto estás tú?
Esa sería la pregunta. ¿En qué punto estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Entonces, ¿te quieres esforzar o no lo quieres hacer? ¿O hasta aquí te quedas? Serían las preguntas como un poco fuertes, pero importantes para poder despertar un poco a la concientización. Entonces, aquí voy a hacer un alto. Dice, en 2 palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Que la vida sigue, la vida continúa. Robert Frost. Entonces, aquí sería, vamos a hacer un pequeño alto y digo, espero no haberme ido tan rápido porque todo esto ya lo saben, ya lo leyeron, esto es simplemente un resumen y una sutil explicación de mi parte, un poquito el aporte que puedo darles. Entonces, eh, el material se va a quedar, se va a grabar. Yo sí les sugiero con todo mi cariño para ustedes, que lo revisen, que lo profundicen, que lo reflexionen, que lo escuchen una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo este libro lo tengo de cabecera y hace como 10, 15 años lo leí y lo expliqué y no lo entendí. O sea, ahorita como lo entiendo, nada que ver con lo que entendí en el pasado. Bueno, hasta hace poco dimos esta charla, hasta hace unos meses. Y la interpretación es que a la par con mi propia experiencia, con mis enfermedades, con mis infortunios, con mis oportunidades, con mi concientización, con mis oraciones y todo, meditación, pues me da una comprensión más viva, más cercana al sentido de estas lecturas. Entonces, ese es mi aporte. Cada quien tiene su propio proceso, se respetan los procesos personales, pero es muy importante invitarlos, incitarlos a que no nos quedemos dormidos, porque el plano nos hipnotiza, el plano nos mantiene como en una cuna, si nos va muy bien, con la comodidad del niño que está siendo acunado, chu, 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 o bien nos distrae y nos mantiene despiertos apagando fuegos, un problema, una enfermedad, una situación externa, o también estamos comiendo caramelos de una tienda de caramelos, comiendo una cosa, otra, otra, y son los distractores de este planeta. Entonces, si alguien quiere compartir, comentar o tocar los puntos que se han tocado, alguna duda, alguna aclaración, algún ejemplo o algún aporte, algún caso personal, pues adelante. Se les invita a participar, por favor. A ver, vamos con Elizabeth, por favor. Sí, A buenas ver, noches. buenas noches. Eh, bueno, bueno, yo sí leí la lectura. Ajá. Puedes Se me poner hizo muy puedes cámara. poner tu rostro si gustas, sí, claro. El gato creo que Mm. está de cabeza ahí. A ver. Bueno, sí. Bueno, a mí se me hizo muy interesante la lectura. Ujú, Eh, Hay cosas que me llamaron la atención. Y bueno, en la lectura habla acerca de que muchas personas le piden a Casey como consejo de cómo aliviar sus males, y le envían un buen de cartas y él pues les da como esa lista, ¿no? Bueno, es como, yo lo vi como una lista de lo que deben de hacer y va desglosando cada punto como tú lo hiciste. Entonces, yo he visto que de alguna forma lo leí, se escucha como muy fácil, pero ya cuando lo intentas hacer ya en la práctica cuesta porque pues, yo creo que hay muchos, como mencionaba, la vida tiene continuidad debido a todas las vidas que hemos llevado. Pues tenemos también como virtudes, pues también tenemos nuestra propia personalidad, que en mi caso yo me he estado analizando y sí ha sido difícil ver que, qué creencias son las que me manejan y qué creencias son las que pues les doy vida, ¿no? O sea, porque hubo mucho tiempo que yo les di mucho poder a esa personalidad, ¿no? O sea, de ego, porque es cierto, el ego hace que mientras más avances, como hay un avance de que quieres transicionar y que quieres seguir esta lista, que como decía en la lista, todo mal está dentro de ti para que tú lo mejores, o sea, todo está dentro de ti, ¿no? Todo el cambio está dentro de ti.
pero también salen a relucir estas situaciones como de tu propia personalidad, de tu ego, que no quieren que avances, ¿no? Y esa es como la transición y tiene que ver mucho con los puntos que tú dices, o sea, el entenderlos y también darlos a la práctica. En mi caso, siento que sí he tratado de llevarlos, sí me ha costado y me ha costado incluso dar pasos, pero sí he visto yo misma, me he tenido que autoanalizar y hacer un trabajo interno muy grande, el darme cuenta de dónde, porque de dónde cargan algunas inseguridades mías y pues ver qué me hace falta, ¿no? Y todo ha sido gracias a la meditación. Entonces, lo que hoy es que siempre es importante como darle lectura a esto y como traspasarlo a tu vida y ver que a veces sí, dar esos pasos, aunque se escuche muy padre, porque yo lo leí, se escuchaba muy fácil, ¿no? De hacer y como que te lo decía sencillo y como que los pasos se veían sencillos, pero ya cuando lo quieres llevar a la práctica ya es como más difícil porque tienes, como decían, muchas cosas de otras vidas, tienes una personalidad que te controla, pero tú mismo tienes ese poder y Dios, ¿no? O sea, te da esa fortaleza, ¿no? Y por eso es importante primero Dios, porque Él te va a ayudar a modificar cosas que a lo mejor a ti te cuestan, ¿no? Pero bueno, ese es como mi aporte de lo que entendí de la lectura, como un resumen y de cómo yo lo llevo en mi vida. Excelente, muy bien. Gracias, Linda. Súper. Excelente tu comentario. Javier Toledo y luego Patti, por favor. Ujú. Sí, mira, yo también sí leí esa parte donde dice, pues, que todo lo que nos pasa es porque hicimos cosas en vidas pasadas. Nada más que también leí otra parte, otra sección, donde dice, donde Siddhartha Gautama, de repente conoce el exterior de su palacio y donde me gustó muchísimo, muchísimo, fue en la parte donde dice que él, que él, un ideal que él se generó es alcanzar la sabiduría necesaria para, para liberar a todas las personas de sus problemas, ¿verdad? Entonces, esa parte me gustó mucho y la quiero aplicar para mi vida personal. Yo, de hecho, tú sabes que me he estado dedicando a eso y siento que el Padre me ha estado permitiendo dar pasos agigantados con respecto a esa línea que he seguido, con respecto a eliminar todas las energías negativas que tiene una persona y que son las que le están aquejando su vida, pues, de caos, de enfermedades, de problemas, situaciones mentales negativas, ¿verdad? Entonces, me gustó ese ideal. Excelente. Quería comentar eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Javier. Soy muy bonito lo que comentas, igual que lo que Linda comentó. Sí, Buda dijo, quiero eliminar el sufrimiento de mis hermanos, ¿no? Y también Jesús es su ideal y muchos benefactores, el doctor Becerra de Meneses, el doctor José Gregorio Hernández, varios espíritus y seres de alta evolución, Chico Javier, bueno, tantos seres han querido ayudar al género humano a evitar el sufrimiento, a paliar el sufrimiento, tanto físico, enfermedades, la parte mental, problemas emocionales y realmente pues hacen su labor. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento no van a terminarse si el ser humano no aprende, si el ser humano no concientiza la presencia de Dios y el autoconocimiento de sí mismo, si no aprende a ser un canal de bien y no ser un canal entre bien y mal o de bien y mal al mismo tiempo o alternadamente. Entonces, esa sería como la principal ayuda que podemos darles. La principal ayuda es obviamente enseñar estas verdades y vivir estas verdades. Lo que tú comentas, Javier, el proceso de ayudar a los demás es bueno, darles de comer, darles ropa y todo. Pero yo me doy cuenta que, fíjense, tanto tiempo que tardé en encontrar mi servicio,
que el servicio era concientizar la ciencia de Dios, la presencia de Dios y sobre todo darme el trato de rescatar mi propia alma, o sea, mi propio salvamento y no con un afán egoísta. Si yo no me crezco, si yo no me ayudo, si yo no me incremento, me mejoro en lo divino, difícilmente voy a poder tener una visión clara y objetiva para ayudar a los demás. Entonces es como aquel que quiere salvar a los demás y no se salva a sí mismo. Es como que aquel que puede decir cómo hacer las cosas y no las hace. Entonces, el primer objetivo mío es rescatar a este David, a esta alma que ha estado por muchas encarnaciones cometiendo errores y viviendo en la ignorancia. Entonces, tengo que a ponerla en orden, aprenderla a educar o a reeducarme a mí mismo. Y esa es una lección que hoy apenas entendí en estos días. Comprendí que que es mi primer trabajo, va conmigo. Y eso no deja de, o sea, no me deja de, no me impide ayudar a los demás, pero tengo que aprender a vivir la experiencia de cómo concientizar a Dios e integrarlo en mi vida estando como un ser humano, con un cuerpo de carne, con un ego, lo que comentaba Linda, Elizabeth. Entonces, o sea, el primer y más valioso servicio es con tu propia divinidad y el mayor objetivo para salvar o rescatar o ayudar a liberar eres a ti mismo. Esa sería mi conclusión personal. Entonces me permití complementar lo que dice Javier y ese es el camino. No puedo darle luz a los otros ciegos si yo estoy más ciego que ellos. A lo mejor los demás tienen un ojo ciego, yo tengo los dos y quiero ayudar a liberar a los medio tuertos, pero yo estoy bien ciego. Entonces, vivir la presencia de Dios, o sea, es la única experiencia válida y la presencia de Dios en los demás. Y con ello, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Entonces, por ejemplo, si yo digo amar a Dios sobre todas las cosas, ese es mi objetivo de vida, estoy priorizando a Dios sobre todas las demás cosas. Y eso significa que voy a hacer oración, que voy a encomendar a Dios en el día, que voy a agradecer a Dios las cosas buenas y las malas. Las buenas llegan como respuesta de mis acciones pasadas y las malas también. Y voy a centrarme con Dios en la meditación para aprender a adquirir su sabiduría, para aprender a actuar como Él o esa conciencia desearía que fuera. Y tengo mi modelo, el modelo es Jesús. Entonces ya tengo todo. Tengo al Padre, tengo al Hijo y el Espíritu Divino que mora en mí y la voluntad de querer alinearme a ese objetivo. Ya tengo todo, me falta nada más aplicarlo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dejarle el espacio a Patti y luego a Reina y luego a Celia, por favor. Oye, David, ahorita que estábamos diciendo, bueno, estabas tú diciendo de cómo vivo con Dios y que Él es todas las cosas, en Él vivimos, en Él estamos, en el universo, me hizo recordar, no sé si sepas, el doctor Hammer. El doctor Hammer, y luego mencionaste por ahí veladamente lo del cáncer, y es un principio y era o sea, era un médico, y sin embargo hasta lo vetaron cuando dijo, se genera, que ya lo sabemos, la enfermedad, pero él hablaba del cáncer, cuando se vive un problema en soledad. Y soledad no es que a un lado está, no hay nadie, no. En soledad es cuando no tenemos, no identificamos, o sea, en soledad es que necesitamos a alguien más poderoso que nosotros, más poderoso que la mamá, más poderoso que el dinero. Esa es de la soledad que él hablaba. Y esa soledad precisamente es el sentir que Dios está en nosotros y nosotros somos el Dios. Porque entonces sí se vive en soledad. Y me hizo recordar esto cuando me dicen también, no, yo a mi hijo, no le voy a enseñar ninguna religión de nada. Ya cuando crezca, él escogerá. No, a ver, si así que les enseñamos y que supuestamente hay un Dios castigador, pues vale, ¿verdad? Imagínate cuando no crecen con bases. Entonces, son bases, por supuesto, y que yo siempre les digo, imagínense, siempre está mamá, papá, pero están ya a la escuela, están sus amiguitos, hay agresiones tal vez, pero ya no van a estar la mamá, el papá y van creciendo. Entonces, cuando están en soledad, ¿a qué o a quiénes van a acudir? La maestra no le hace caso, les hacen bullying,
tienen miedo, les pasa algo y están en soledad. Entonces lo pongo el ejemplo de los niños, pero también es muy común en el adulto, ¿sí? Entonces es cómo vivo mi relación con Dios. A mí te lo resumo porque de veras, ya lo he dicho muchas veces, digo, uy, Padre, cuando verdaderamente me anda revolcando un poco a la vida y termino, si no hincada, pues casi, casi digo, Padre, si yo que creo conocerte, ve nada más, no sé ni qué hacer. Imagínate la gente cuando anda, pues no, ¿de dónde nos podemos agarrar, no? Entonces también la otra es, se habla mucho, creo en Dios, y hay que creer en Dios y hay que creer en Dios. Pero luego hay otras cosas que dicen, pues tampoco lo creas todo, porque también eso de creer, pues también ahora te mueven para acá, ahora te mueven para allá, ¿no? La hoja que va y viene según el aire. Entonces, también decía Elizabeth, precisamente, pues es que también somos como el CD o ¿cómo era el cassette? Grabado, regrabado, regrabado y regrabado. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y qué soy a final de cuentas yo? Porque está regrabado de regrabado. Este, decía él, y por las creencias familiares, porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy niño, porque soy niña, porque estoy eh, país, porque soy güerito, porque soy morenito, y todo eso nos va deteniendo en la fe con Dios, incluso porque no soy digna. Puedo creer, pero a veces tampoco soy digna, ¿sí? Y eso es lo que nos va haciendo. Entonces, ahora sí que, pues en la fe y este tipo de charlas, precisamente. Pero bueno, ¿cómo creer en Dios? Y se ha repetido mucho en estas charlas. Pues creer en Dios es ver la maravilla de un árbol, la maravilla de un anochecer, de un atardecer, la maravilla de la sonrisa de los niños, del juego de los niños, que los ves a veces vamos a decir, de los niños que pues andan todos sucios y a veces no tienen ni para comer y sin embargo ríen sus caras, niños que a veces son pues no muy queridos y sin embargo los ves y son hermosos verdaderamente y eso, ya digamos el cielo azul, el mar, las maravillas de un nacimiento, hasta en el mismo silencio si no llegamos a creer en Dios, ¿no? Porque pues no lo vemos, pero ahí está la maravilla, Excelente. la Gracias, aceptación. Patti. Sí, muy bonito. Creo que la clave es esa. O sea, Dios es. Casi podemos decir Dios es y yo soy. O sea, recuerden que el nombre de Dios se dice yo soy, el que es, el todo. Y yo soy, estoy apropiándome a Dios en mi corazón, estoy siendo uno con Él. Entonces, esos son los dos grandes, digamos, enigmas del ser humano y que si tenemos esa concientización tanto de Dios es y yo soy, simplemente podemos darle unas grandes bases a nuestra vida, a nuestros hijos, educarlos en esa conciencia, en esa cultura, en esa comprensión, en esa vivencia de Dios en nosotros y en los demás, nos va a ayudar en cualquier situación, por muy difícil que sea. Entonces yo decía, bueno, yo quiero amar a Dios como Él me ama, ¿no? Con la intensidad del amor con que me quiere. Yo quiero ser como Él es conmigo, o sea, su fe y su confianza en mí es incondicional. Entonces, mínimo, yo debo tener esa fe incondicional. Si me va bien, si me va mal, si me va de lo peor, simplemente mi fe debe ser indestructible. Fe en ese poder, en esa energía creativa, en el máximo y más supremo bien, en la fuente de todo bien. Entonces, si yo creo en eso, ya no creo en el miedo. Ya no creo en el miedo a la muerte, por ejemplo. Pero si creo en el miedo a la muerte, entonces quizás necesito fortalecer mi concientización de Dios en mí. Porque si creo más en la muerte como un elemento, por ejemplo, de daño, de dolor, etcétera, no estoy viviendo en la verdad. Entonces tengo que reforzar mi unión con Dios, mi confianza en ese poder creativo. Si creo que lo que dice aquí, que el cuerpo es simplemente una vestimenta, pues simplemente es una vestimenta. Entonces tenemos que aprender a ser congruentes con este objetivo. Dios es y yo soy.
Dios es y yo soy. Muy bien, pasamos con Reina y luego con Celia. Por favor, Reina. Reina, si gustas compartirnos. Hola, 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 buenas noches, Buenas disculpe. noches, no se apure. Ya, pues yo lo siento bueno, de una manera al que pues en su momento nos enseñaron, ¿no? De creer, siempre es de creer. ¿Y por qué no sentirlo? Lejos de creer, ¿por qué no sentirlo? Yo creo, nos guiamos y es válido para el ser humano común que nosotros vayamos también explorando, pues, ciertas herramientas y de ahí vayamos sacando lo que realmente nos sirve para nuestro crecimiento. Yo, no solo tomando ahorita su canal de usted, sino también tomando otros canales, perdón, y dentro de ellos apoyándome lo que es con el libro apócrifo de Juan, pues simplemente ahí menciona, ¿no? Del por qué no sentir a Dios. Es esa energía creadora, ¿no? Eh, ya no de solamente creer en alguien, sino sentirlo. Y sentirlo, siento que está en nuestros actos. Eh, yo, yo lo veo así también y el agradecimiento es muy, muy, muy importante, sí, pero también nuestros actos de día con día, ¿no? Pues no sé, poner un ejemplo, ¿no? En su momento, a lo mejor yo era de que, pues siempre era quejarme por todo, ¿no? Cuestión trabajo, familia, pero ¿por qué no hacer un cambio de conciencia, ¿no? Hacer, hacer ese cambio de conciencia en mi decir, yo no quiero este camino, pero yo hacer mi cambio, o sea, ¿qué es lo cómo quiero que el amor de esa energía creadora entre en mí, haciéndome consciente también? Porque independientemente, yo veo y lo siento así, que en su momento yo no fui tan consciente en un momento de tener mi libre albedrío. Pero más sin embargo, cuando yo lo hice consciente, allí fue cuando se empezó. Y dije, a ver, ok, ese interés por saber de realmente quién soy yo, de dónde vengo, soy este cuerpo, únicamente existe esta vida, no, existe más. Pero para yo poder alcanzar eh, esos niveles, pues tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar, ¿no? Y siento que es ahí donde el ser humano es donde debe de trabajar. No podemos cambiar a los demás si nosotros mismos no cambiamos nuestro proceso, nuestro, nuestro sentimiento, el de pensar, el de actuar. Entonces, son todos esos procesos y, y pues vaya, pues sí, 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 hay en la misma Biblia lo menciona, ¿no? Ese Dios que nos crearon, que porque existe y en la Biblia lo menciona, ese Dios castigador, ¿sí? Entonces, ¿a qué dioses en su momento nosotros estábamos sirviendo? Dios, la energía creadora no castiga, ¿no? Son únicamente a toda, como se dice también, ¿no? A toda acción hay una reacción, Correcto. pero son por nuestros actos, así nada más. Ok. Excelente, Reina. Gracias por tu comentario. Muy, muy bonito, muy acertado. Aquí me vienen dos reflexiones que me permito compartir. Una, tu libre albedrío, ¿a quién sirve? O quién origina que tu libre albedrío decida tal o cual cosa, ¿no? ¿Quién origina que le pongas más atención o menos a Dios o lo entiendas de tal o cual forma? Y una pregunta interesante, o sea, ¿quién manipula o quién dirige o quién controla mi libre albedrío? ¿A quién está sirviendo mi libre albedrío? Esa sería como una pregunta. ¿De dónde se origina mi libre albedrío? ¿De dónde se origina mi relación o no con Dios, mi forma de ver la vida y mi forma de verme a mí mismo y actuar y vivir? Mis elecciones, por ejemplo. Es una pregunta súper interesante. ¿Quién decide qué prioridades hay en mi vida? Es el libre albedrío. ¿Y quién está atrás del libre albedrío?
qué o qué deseo o quién o qué deseo está atrás. Quizás es algo que ya era del pasado y que tengo que corregir, tengo que reajustar o cambiar el switch o el programa. Y el otro aspecto que comenta Reina, muy acertado, es la parte de la relación con Dios debe estar fundamentada en la emotividad, en el sentimiento, en una relación no únicamente intelectual, sino una interrelación emocional, sensible, sensitiva, una emoción que me conecte con Él. Y la mejor emoción es el amor. Pero aunado al conocimiento que tenemos aquí, por ejemplo, de estas verdades, me permite comprender y a la vez amar porque comprendo. O sea, amo porque entiendo, amo porque conozco a Dios. Y porque conozco a Dios, por eso lo amo. Entonces tengo que aprender a agradecer, como bien lo decía, a encontrar los pequeños y grandes detalles de Dios que están constantes. Muchas veces olvidamos agradecer las cosas maravillosas que por muy pequeñas nos parecen insignificantes y las damos por hecho. Pero cuando perdemos eso que tenemos, ciertamente que podemos valorarlo con el dolor, con el sufrimiento, con la pérdida, la carencia. Entonces, la relación con Dios es fundamentalmente a través del amor, a través de la emoción, a través del sentimiento y se demuestra en la gratitud, se demuestra en la oración, se demuestra en el deseo de quererlo amar sobre todas las cosas, más allá de mis deseos que se cumplan o no. Priorizar a Dios sobre todas las cosas, eso es amarlo. Muy bien. Gracias. Celia, vamos contigo y ahorita doy un comentario de Elda. Adelante, Celia. Adelante. Buenas noches. Bueno, estaba viendo el punto de Dios que existe, en donde entiendo que la expresión divina está materializada aquí en el planeta Tierra, y estaba yo viendo que pues hasta la computadora, todo lo que existe, que está manejado en el planeta Tierra, pues es por una inteligencia, que a lo mejor lo hizo el hombre, pero a fin de cuentas la inteligencia con la que la hizo el hombre es de Dios, ¿no? O sea, todo es de Dios. Y por ejemplo, estaba viendo el otro punto que es ¿Quieres acercarte, Celia, al micrófono? Porque se oye un poco con ruido. Ya, si quieres, quítate los audífonos. No, es que no los tengo. A ver, ¿Ya me oyes? a ver, adelante. Ya, bueno, estaba yo viendo lo de cada alma es una porción de Dios, y bueno, yo también lo interpreté como que los éxitos que siempre son de Dios, y esto estamos trabajando bajo la voluntad de Dios, o por lo menos variar la vida es la voluntad de Dios. Se supone que si somos de Dios y provenimos de Dios, pues también está compartir esa voluntad, o la voluntad es el punto para emprender o continuar las actividades que hacemos durante la vida. Y el otro, el objetivo que comprendí aquí es reconocer la reconexión con Dios. O sea, puedo, por ejemplo, tener una carrera, o pude haber tenido una carrera, pero el objetivo al reconectarme con Dios, lo que implicará es, por ejemplo, dar un servicio al prójimo, sea la carrera que sea. O sea, el objetivo, el primordial es conectarme con Dios, pero lo que implica es, por ejemplo, dar un servicio, el bien para el otro. Bueno, así es como lo empecé a entender. Muy bien. Sí, aquí una pregunta sería, o un comentario que complementa es, ¿podrías cerrar el micrófono tuyo, Celia? Porque hay eco. Ok, creo que ya. Gracias. Simplemente es eso. ¿Cómo está mi voluntad? Alineada con la voluntad de Dios. O sea, si lo que voy a hacer, si lo que estoy pensando, si donde estoy poniendo mi atención, es voluntad de Dios que eso suceda o que sea así. Entonces, una manera de aprender a sintonizar mi voluntad a la de Dios es precisamente preguntándome, ¿qué tanto mi voluntad
actual está alineada a la voluntad de Dios. Si Dios quiere esto, si Dios piensa esto, si Dios hace esto, ¿cómo actuaría Dios de alguna forma en mi caso, en mi circunstancia, ¿no? Él la dice, ya para cerrar, yo creo que Dios, la divinidad, es el océano y nosotros los seres humanos somos una pequeña gota de ese gran océano. De ahí se deriva lo de en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Se nos dio el libre albedrío para usarlo o no usarlo, de ahí se deriva el resultado de nuestra vida. Excelente, muy bien, muy buen comentario. Bueno, miren, ya nos extendimos. Josefina, ¿quieres comentar? A ver. Oh, ya, bueno, dice que fuimos uno con Dios desde el principio. Creo que a veces nos olvidamos de Él por, por cosas del diario vivir, Sí, pero no, tampoco a la vez no nos olvidamos porque, por ejemplo, cuando yo me voy a caminar, escucho todo el canto de los pájaros, que es maravilloso, el viento como te acaricia. Es más, hay en mi camino unos perritos que les llevo de comer. Una tiene críos, que acaba de tener críos. Con qué amor, ella siempre me acompañaba a caminar, más sin embargo, ahora que tiene críos no me acompaña. claro, Acompaña por ese amor tan grande, que fíjate qué amor les tiene a sus criaturas, ¿eh? ok, Ahí también cuenta que el amor, como también se pone con las criaturas. Y es tan bonito observar todo en la naturaleza, los árboles, desde el cielo, en la noche, la luna, las estrellas. Qué maravilla, qué maravilla. Eso es. excelente. Gracias, José. Excelente, gracias por recordarnos el amor a la naturaleza, a los animales y a las plantas, porque ahí está Dios también. Está la mano de Dios. Pues agradezco a todos. Vamos entonces a terminar la grabación aquí. Voy a hacer una pequeña oración de cierre. Nos vemos a la próxima. Relean revisen este material, relean el libro Muchas Moradas de Gina Servinara en el capítulo indicado. Vamos a continuar con esta temática y gracias a todos por el apoyo. ¿Qué pasó, José? ¿Me puedes mandar, por favor, este libro del que estamos leyendo? Sí, lo reenvío otra vez al WhatsApp, a la comunidad. Claro, lo Por vuelvo a favor. enviar. Sí, gracias. Bueno, aquí cerramos. Nos despedimos de nuestros amigos que nos acompañan por YouTube y brevemente nos quedamos para cerrar con la oración. Gracias, que pasen bonita noche. Nos vemos.